Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula aberta promovida pelo Grupo de Pesquisa Direitos Fundamentais, Cidadania e Justiça do Programa de Mestrado em Direito da Universidade Regional de Blumenau. Hoje temos a grata satisfação de ter conosco aqui o professor Jorge Isaac Torres Manrique, um professor de reconhecida trajetória na América Latina, residente no Peru, com vários e vários livros, publicações, né, não só na América Latina, como também no mundo, uma referência em direitos fundamentais. E para apresentar o professor Jorge, eu convido a minha colega, a professora Lenice Kellner, né, que vai, então, fazer a leitura breve, né, porque o currículo do professor Jorge é tão extenso que nós nos detivéssemos, né, a leitura completa, certamente precisaríamos de muito mais tempo do que nós dispomos. Professora Lenice, seja muito bem-vinda, obrigado por compartilhar esse espaço conosco. Obrigada pelo convite, professor Marcelino. Eu, de imediato, quero cumprimentar a todos e a todas presentes nessa tarde, especialmente a nossa coordenadora do curso de mestrado em Direito da FURB, professora Ivone Lixa. Também cumprimento novamente o professor Marcelino Meleu, doutor em Direito, nosso vice-coordenador do mestrado em Direito da FURB. Cumprimento também todos os mestrandos em Direito da Universidade Regional de Blumenau. Também quero cumprimentar os professores do mestrado em Direito, os acadêmicos do curso de graduação também em Direito da FURB e os demais participantes dessa aula aberta. E, em especial, eu quero cumprimentar e saudar nosso caríssimo professor, Dr. Jorge Isaac Torres Manrique, direto do Peru, que nos falará nessa tarde de hoje. Eu quero rapidamente, né, falar do currículo do professor Jorge. É extenso o seu currículo, né, então de uma forma eu vou abreviá-lo, né? Mas o Dr. Jorge Isaac Torres Manrique, nosso palestrante de hoje, tem doutorado em Direito e Administração e é mestre em Direito Empresarial e Penal pela Universidade Nacional Frederico Villarreal, em Lima, onde reside, né, professor? Atualmente é presidente da Escola Interdisciplinar de Direitos Fundamentais, no Peru, tem experiência na área de Direito, com ênfase em Direito, é advogado formado pela Universidade Católica de Santa Maria, em Arequipa. É consultor jurídico com mais de 15 anos de experiência profissional, com cargos de gestão, tanto no setor público quanto privado. Professor Dr. Jorge tem vários diplomas e cursos de especialização realizados. É avaliador de muitas editoras, é pesquisador externo e global, é membro da Associação Internacional do Direito Constitucional, na Sérvia, é membro da Associação Mundial pela Justiça Constitucional, na Colômbia, é membro do Conselho Editorial de Avaliadores da Revista Universitária, do Centro Universitário Toledo, Araçatuba, aqui no Brasil, é membro da Rede Latino-Americana de Especialistas em Gestão Pública, na Espanha, é membro sênior da Associação Colombiana de Direito Processual Constitucional, na Colômbia, é membro estrangeiro da Associação Argentina de Justiça Constitucional, na Argentina, é membro do Comitê Científico Internacional em Torino, na Itália, é membro da Rede Latino-Americana de Direitos Humanos e Estudos e Pesquisas Humanitárias, na Argentina. Enfim, professor Henrique, Dr. Jorge, é escritor, é pesquisador, é professor na área de Direito Constitucional do Centro de Estudos e Pesquisas, no Peru, é advogado reconhecido, ilustre no Peru, pela integração jurídica do direito e também com o Brasil, tem vasta publicação, é autor de mais de 40 livros e tratados de direito constitucional, penal e administrativo, tanto no Peru, na Colômbia, no Chile, no Equador, no Paraguai, no Brasil, na Argentina, no México, em Maurício e no Panamá. Seu vasto currículo, também podemos dizer que é autor de vários artigos em publicações científicas, físicas virtuais,
em mais de 90 universidades e institutos de pesquisa em 25 países. É co-diretor dos Códigos Penais de Comentários do Equador e da Colômbia. Também é co-diretor de tratados como lavagem de dinheiro, estratégias de contencioso, direito da prova, transformação de direitos fundamentais, e entre outros. E conferir, professor doutor Jorge, que o senhor tem 2 últimas obras publicadas com temas muito interessantes, que tratam, um deles é o Tratado de Direitos Fundamentais, e a outra obra é Direitos Fundamentais Contemporâneos. Então, estamos diante, na tarde de hoje, de um palestrante nacional e internacional que participa de grandes eventos acadêmicos jurídicos e de grande gestão pública. Dr. Jorge, na tarde de hoje, vai trabalhar com um tema muito interessante, né? Eu acho que tem uma ligação muito forte, Dr. Jorge, com o nosso mestrado em Direito da FURB, que é o direito convencional al banquillo, uma mirada desde os direitos fundamentais. Então, trabalhando, né, fortemente com direitos humanos, onde o nosso programa de mestrado em Direito da FURB, né, traz pesquisas, né, diretamente ligadas a direitos fundamentais, né, tanto na sociedade internacional contemporânea, mas também com políticas constitucionais. Então, doutor Jorge, é um prazer, é uma honra tê-lo conosco nessa tarde de hoje, né? E temos certeza, né, que aprenderemos muito com a sua aula de hoje. Professor, passo a palavra ao senhor, sinta-se à vontade, né? E desejar, externamos, né, sumiu a palavra agora, o agradecimento, né, o nosso agradecimento de tê-lo conosco na tarde de hoje. Professor Jorge. Muchísimas gracias. Muy honrado y agradecido, apreciada doctora Denise. Agradezco también muy de sobremanera a la prestigiosa Universidad Regional de Blumenau y al distinguido profesor y amigo doctor Marcelino Meliú. En efecto, en la presente oportunidad tengo a bien abordar el tema que he desarrollado, que está relacionado a la ubicación o la determinación de la convencionalidad, pero no tanto como para darle una connotación de gran valía, sino más bien para poder demostrar que se encuentra más bien lejos de alcanzar el objetivo y la naturaleza para la cual fue concebida. En ese sentido, consideramos por ello denominar este trabajo como sentarlo a la convencionalidad en el banquillo de los acusados. En ese sentido va a verse la presente entrega y iniciamos indicando, por ejemplo, que debemos abordar esta oportunidad, esta experiencia o esta comunicación, esta conversación a la luz de lo que es el sistema interamericano de derechos humanos. Ante todo, amerita hacer una diferenciación de los derechos humanos y los derechos fundamentales. Aparentemente se utiliza de una manera indistinta, como si fuesen sinónimos, ¿no? Hay quien incluso he escuchado por ahí que como que aparentemente parece más elegante hablar de derechos fundamentales que de derechos humanos, un poco como que retrógrado, pero sin embargo aprovechamos esta oportunidad para hacer la diferencia, ¿no? Derechos humanos es nada más bien es una consecución de luchas que se ha dado a través de la historia y principalmente a través de lo que vino o devino luego de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Donde los estados que estaban en este caso en guerra y habían protagonizado la guerra y habían cometido la barbarie de asesinar a tantas y tantas personas como producto de la guerra, se habían ingresado, digamos, a la toma de conciencia y haber entendido que no podían ellos decidir sobre la vida y la muerte de tantas personas. Entonces que se crea o se reconoce la Corte Penal Internacional, en este caso la Declaración Universal de Derechos Humanos, y es así que los derechos humanos
toman vigencia y fortaleza y están referidos a los derechos que les corresponden a las personas que son menores de edad, que no tienen todavía capacidad de ejercicio, que tienen menos de 18 años. Nos estamos hablando de lo que para la Convención del Niño, digamos, siguen siendo niños hasta que no sean adultos, ¿no? Hasta los 18 años. Y los derechos fundamentales están más bien orientados a aquellos derechos que pueden ser, vamos a decir, puestos o exigidos digamos, de que se puedan por el Estado ser materializados, pero por las personas mayores de edad, los que tienen 18 años en adelante, ¿no? Entonces esa es la diferencia entre derechos fundamentales y derechos humanos. En ese sentido, ya ahora sí ingresando al tema de fondo que corresponde a la presente entrega, como decíamos, tenemos que iniciar enfocando de una manera macro. Y estamos hablando, para hablar de convencionalidad tenemos que hablar del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. ¿Y qué significa esto? Significa que este sistema ha sido creado por los estados parte para poder someterse a él y para darle poderes para que pueda garantizar el estándar mínimo, y repetimos, el estándar mínimo de vulneración de derechos o de protección de derechos que a nivel interno de cada país se debe manejar. Consecuentemente, podemos sacar una conclusión inicial a priori al respecto. Si el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, la Convención Americana de Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han sido concebidos y creados para asegurar el cumplimiento de un estándar mínimo de protección de derechos humanos, ¿qué quiere decir? Que las jurisdicciones internas de cada estado parte proporcionan una protección o salvaguarda de los derechos fundamentales por debajo del mínimo. Esa es la realidad. Claro, son momentos iniciales, son momentos donde, digamos, se entiende que en su momento este sistema interamericano asume ese rol, ese reto. Más adelante, de acá a unas décadas, entiendo que eso se perfeccionará, ya no estará concebido para asegurar el cumplimiento del estándar mínimo, de repente un estándar medio, y finalmente hasta llegar a un estándar máximo. Y por ello, nuevamente, traemos una conclusión anticipada, que luego la vamos a consolidar y la vamos a reiterar y, digamos, a oficializar, en el sentido que la convención o el derecho de la convencionalidad, el control de la convencionalidad, el examen de la convencionalidad, el Sistema Interamericano de Derechos Fundamentales, digo, derechos humanos, no es sinónimo o no son sinónimo de justicia. Solo es un escalón más dentro del grado de protección, que más adelante lo vamos a ver, dentro de lo que es el grado de evolución de los sistemas jurídicos, que también hemos desarrollado en su momento. Entonces, lo que cabe decir al respecto es que esta salvaguarda que garantiza el Sistema Interamericano de Derechos Humanos necesita de dos actores para poder funcionar. ¿Y cuáles son esos dos actores que le permiten materializar sus objetivos? La Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a la luz de lo contenido en la Convención Americana de Derechos Humanos. En ese sentido, tenemos que indicar también de dónde nace o cuál es el origen que habilita la validez de jurisdicción y de existencia, por ejemplo, del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, la Corte y la Comisión, y en este caso la Convención. ¿De dónde arranca? Arranca de la propia constitución política de cada país que ha sido o que es parte o es país signante de dicha convención. En ese sentido, del caso peruano, podemos decir, estamos hablando de la cuarta disposición final y transitoria de la constitución política que refiere respecto de la interpretación de los derechos fundamentales. Hace mención que las normas relativas a los derechos fundamentales y libertades que la Constitución reconoce
de conformidad con la Declaración de los Derechos y Libertades, en este caso humanos, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, se contiene y tiene, digamos, igual nivel y tratativa. Sin embargo, cabe señalar que si bien es cierto, la convencionalidad nace de la propia Constitución que la legitima, al momento de ejercitar su función, lo hace de una manera superior. ¿Y cómo así? Cuando, por ejemplo, la Corte le enmienda la plana al Estado parte y le dice: has vulnerado tales derechos y corresponde que hagas el resarcimiento, que subsanes y que tengas que volver a hacer el juicio o en todo caso respetar el debido proceso, en este caso la celeridad, y además indemnices a las víctimas. Entonces la pregunta es, un ente de inferior jerarquía le puede decir a otro de superior jerarquía lo que tiene que hacer, le puede exigir. No, obviamente de ninguna manera. Por ello, digamos, señalamos que por más que la convencionalidad, los tratados internacionales en derechos humanos tengan igual nivel que la Constitución política, en el ejercicio ya del examen de la convencionalidad, de la jurisdicción internacional en materia de derechos humanos, actúa de una manera jerárquicamente superior. Y es por eso es que habilita a la Corte Interamericana a no solamente asumir los fallos o expedir los fallos y ejecutar, sino obligar. Digamos, son vinculantes y son inapelables. Entonces eso también conviene señalar, ¿no? Porque también se ha señalado de una manera equivocada que, por ejemplo, respecto de lo resuelto por el tribunal, o en este caso la Corte Interamericana de Derechos Humanos, corresponde apelar al sistema universal de derechos humanos, cosa que es absolutamente equivocado. Pero también amerita indicar, por otro lado, que el tema de la convencionalidad, digamos, tiene una connotación o una ubicación o un origen desde hace bastante tiempo ya. No es algo nuevo. Estamos hablando de un promedio de 40 años, porque ha sido creada la Convención Americana en el 69, 1969, y ratificada por más de 30 países. En el Perú, o en el caso peruano, fue ratificada el año de 1978. ¿Qué significa eso? Significa que ha habido un gran periodo de desentendimiento, de dejadez, de postergación, de este caso de la convencionalidad, que la habían puesto en la refrigeradora y la dejaron congelando por décadas. Son 40 años. Tanto así que, si es que hacemos un poco de memoria, hace 5 años nada más que se empezó a hablar con cierta fuerza en los eventos y los escritos y los libros y ensayos y artículos científicos de convencionalidad. Antes se hablaba solamente de constitucionalidad. ¿Y por qué? Porque, repetimos, no había ningún tipo de voluntad por parte de los estados en darle validez, ¿no?, a lo que sostenía ya, repetimos, la creación o la dación de la Convención Americana de Derechos Humanos en el año de 1969 y la ratificación por parte, en este caso, del Estado peruano en el año 1978. Consecuentemente, estamos hablando de un periodo de 40 años. Y hace 5 años, precisamente, donde me encontraba en un evento en Colombia, lo tuve que decir, era muy lamentable, y ahora también lo podemos hacer, ¿no? Que cómo era posible que luego de 40 años de haber transcurrido, haberse aprobado la Convención Americana de Derechos Humanos, nos encontremos básicamente en este momento, sobre todo hace 5 años, hablando de la teoría general de la convencionalidad, del ABC, de las cuestiones iniciales, ¿no? Cuando se supone que luego de 40 años deberíamos estar hablando de algo mucho más profundo, ¿no? Algo mucho más superado, desarrollado, que marque obviamente no solo eso, sino que el avance de la protección de los derechos fundamentales, en este caso de manera contundente, a nivel internacional, ¿no? Donde la Corte tenga muchos más fallos, haya mucho más desarrollo, mucho más interpretación de derechos fundamentales y le haga, digamos, entender a las jurisdicciones internas de cada país
que, digamos, es equivocado lo que están haciendo, las vulneraciones, y sobre todo, de repente, ya no lo continúen haciendo con esa regularidad, sino haya una concientización, y entonces, ¿no? Y también, por otro lado, que las propias jurisdicciones internas se encuentran obligadas no solo a cumplir lo que dice la Corte Interamericana, sino también se encuentran obligadas a salvaguardar. Entonces, ahí viene también un punto a traer a colación, en el sentido de que es incorrecto cuando los países hacen caso omiso a lo resuelto por la Corte Interamericana. Tanto así que se dan el lujo de decir, bueno, sí, tienen razón, pero nosotros no tenemos presupuesto, así que lo vamos a postergar de acá 8 años. Entonces, ¿cuánto demora la ejecución de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Promedio de 10 años. La ejecución, nada más. Entonces, ello, digamos, importa también considerar que no solamente es equivocado que un Estado no haga o no cumpla con lo que dispone la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sino que en tanto la Corte de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos tampoco lo hace, y por un periodo mayor, corresponde también que los países reclamen y exijan a la Corte que haga lo propio. Y más adelante lo vamos a ver cómo es que la Corte vulnera de una manera mucho más amplia y de mucho más tiempo, y mayúscula y lamentable, penosa, preocupante, respecto de las vulneraciones llevadas a cabo en cada Estado parte. Peor aún cuando la Corte ha sido creada, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sido creada para salvaguardar los derechos fundamentales, para enmendarle la plana a los países, y no para continuar con nuevas y mayores e infinitas, interminables vulneraciones de derechos fundamentales. En ese sentido, también tenemos que indicar, por ejemplo, que los Estados partes se someten a esta jurisdicción internacional de la Corte Interamericana, incluso el artículo 1 de la Convención Americana de Derechos Humanos señala expresamente que los Estados parte de esta convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio. Cabe decir a propósito que quienes hemos revisado lo contenido en la Convención Americana de Derechos Humanos, podemos entender rápidamente que no se refiere específicamente todo el contenido a derechos fundamentales o a derechos humanos. Está referido básicamente a derecho penal. ¿Y por qué? Porque cuando fue dada hubo otra coyuntura, una situación diferente. Estamos hablando de rezagos del tema que habíamos indicado, de la toma de conciencia, ¿no? Donde los estados entendieron a nivel mundial, las potencias, que no podían estar en situación de barbarie, ¿no? Matando a la gente con el pretexto de una guerra. Y es que se crea la Convención Americana de Derechos Humanos en el entendido que lo que se tenía que proteger era desde el punto de vista penal, del genocidio, por ejemplo, ¿no? Pero es que luego ya de la evolución del sistema jurídico es que se aplica, como efectivamente lo podemos ver, al tema de los derechos fundamentales, al tema de los derechos humanos. Y si se aplica a esos temas, se aplica para todo, absolutamente para todo, en el entendido que los derechos fundamentales, el derecho constitucional, los derechos humanos son transversales a los sistemas, a la totalidad de ramas del derecho, de los sistemas jurídicos, y también son transversales a la totalidad de ciencias y disciplinas distintas al derecho. Toda vez que podemos, por ejemplo, hablar de derecho genético, toda vez que podemos hablar, por ejemplo, de derecho digital, ¿no? Entonces, a través de todas las ramas y ciencias o disciplinas distintas al derecho, están presentes también los derechos fundamentales, por decirlo menos. Entonces, esa es la explicación por la cual la Convención Americana de Derechos Humanos tiene en su texto una connotación de derecho penal, pero sin embargo no quiere decir que se aplica única y exclusivamente el derecho penal, se aplica absolutamente para todo. Y si se aplica, como dijimos, a nivel constitucional y derechos fundamentales, se aplica a todas las ramas de derecho de los estados parte. Entonces, por otro lado, también tenemos que indicar que este origen de la convencionalidad se remonta, digamos,
hasta, digamos, momentos muy remotos, digamos, en el tema anglosajón, europeo. Y es ahí donde, digamos, nace el tema, la denominación de derecho o control de convencionalidad. Y es control en el sentido de que hay una suerte de fiscalización, hay una suerte de supervisión, también se denomina examen, control o examen, donde la convencionalidad ingresa a evaluar lo resuelto en vía de agotamiento de la vía interna de cada país cuando se ha vulnerado algún derecho. Es en ese sentido que adopta la naturaleza de control o examen de la convencionalidad. Y hablamos también ya por otro lado de un derecho convencional en el entendido que ha habido también un desarrollo y un avance que nos permite en este momento ya no solamente hablar, porque no olvidemos, hace 5 o 6 años no se hablaba de derecho convencional, solo se hablaba de control de la convencionalidad, examen de la convencionalidad. A estas alturas ya podemos hablar de un incipiente ingreso y desarrollo de un derecho convencional, porque tiene, digamos, sus propios principios, su propia autonomía, que, digamos, está en franco desarrollo. Y lamentablemente tenemos que decir que esa displicencia, esa, digamos, connotación de no querer acceder o aceptar lo contenido en la Convención de Derechos Fundamentales, la Convención Americana de Derechos Humanos y lo resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, esa rebeldía por parte de la jurisdicción de los Estados parte es muy marcada. Muy pocos son los que acatan, se someten, y también de la parte de la Corte hay, digamos, una tibieza, son muy tibios para poder ejercer el control, tanto así que ellos tienen un programa de seguimiento. No es ninguna novedad, ¿no? Cuando dice la Corte hace un programa de seguimiento a ver cómo es que los Estados parte van cumpliendo año a año progresivamente lo dispuesto por la Corte. No se sabe, algunos lo cumplen en 3, 4, 5, otros lo cumplen hasta en 10 años. Increíblemente es lo que se demora, y sin embargo no hay sanciones, no se cumple con las acciones. No se explicitan. A nivel interno lo podemos deducir, ¿no? Aquel magistrado que inobserve, por ejemplo, lo contenido en la convencionalidad, digamos, incurre en prevaricato, pero no somos muy conscientes de ello. No pocos magistrados consideran que están en defensa de su autonomía y no lo hacen. Y tanto así que, como repetimos, los casos se van hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El resultado o la sentencia es para que el Estado subsane, pero no hay una sanción necesariamente para los magistrados. Entonces ello también como que queda como un punto pendiente. También, por otro lado, debemos indicar que en nuestro caso, en lo que corresponde ya a la experiencia, como dijimos, a nivel de Europa, tiene una existencia desde los 70, de los años 70, como habíamos indicado, incluso la creación del pacto, o en este caso de la Convención Americana de Derechos Humanos, conocida también como Pacto de San José de Costa Rica, fue creado en 1969, ¿no? Esa es digamos, la vigencia que tenía en concordancia con el antecedente europeo. Sin embargo, ya en un caso concreto, en nuestra región, tenemos que citar el primero, que es en Chile, a través del caso del año 2006, donde aterriza a través de una jurisprudencia del Almonacid Arellano versus Chile, donde en este caso la Corte Interamericana le enmienda la plana a Chile y le hace saber que tiene que resarcir, tiene que corregir y tiene que reconocer los derechos vulnerados, en este caso al Almonacid Arellano. Por otro lado, también corresponde señalar que es imperativo que a nivel interno de cada país haya una importancia, una necesidad y sobre todo un imperativo, una situación de obligatoriedad, que los jueces y los magistrados ejerzan, digamos, un control
de convencionalidad y no solamente un control de constitucionalidad. Y tenemos que indicar que, por otro lado, este tema de la convencionalidad requiere un agotamiento de la vía interna, pero la Corte, o en este caso la Convención, han señalado algo importante para favorecer a quienes acuden en este caso, a los tribunales internacionales en derechos fundamentales como la Corte, por ejemplo. Ellos hablan del agotamiento de la vía interna, pero desde el punto de vista doméstico, así lo denominan. ¿Y lo que quiere decir? Que pueden acudir a la comisión y luego a la Corte, esa es la secuencia, primero la comisión y luego la Corte, pero no necesariamente luego de haber agotado la vía interna. Lo pueden hacer, digamos que en el trayecto de haber enviado a la Corte y que a la comisión, y que la comisión pueda manifestarse. Entonces estamos hablando de un periodo de 1 año, 8 meses. En ese periodo, si es que se agota la vía interna, la comisión, digamos que accede. Entonces son 8 meses o 1 año que son favorables al afectado que decide ir a la jurisdicción internacional. En ese sentido, tenemos que indicar que es importante, digamos, entender, es importante tomar conciencia, es importante darle este valor, ¿no? Sobre todo más allá de cualquier tema equivocado y malentendido, como decíamos, de una aparente defensa de autonomía, sino más bien de defensa, de salvaguarda y de identificación con la salvaguarda y respeto de los derechos fundamentales. Por otro lado, también tenemos que indicar que existe, por ejemplo, situaciones donde las partes, al ser, digamos, signantes de la Convención Americana de Derechos Humanos, se comprometen en líneas generales, por ejemplo, a garantizar, ¿no?, que la autoridad competente prevista por el sistema del Estado decida, ¿no?, sobre los derechos de toda persona que interpone un recurso, que haya también el desarrollo de las posibilidades para que este recurso judicial haga sus veces y pueda, digamos, lograr el objetivo y garantizar el cumplimiento de las autoridades competentes de toda decisión que sea llevado a cabo. Ello en el entendido, repetimos, de la obligatoriedad que le compete a los Estados partes. A propósito, hacemos mención de una jurisprudencia del Tribunal Constitucional Peruano, estamos hablando de los fundamentos 5 y 14 del expediente 4617/2012/PATC, donde se señala que la magistratura no solo debe centrarse en lo que corresponde al control de la constitucionalidad, sino también debe centrarse en el control que ejerce a nivel de la convencionalidad. Entonces ya lo ha dicho el Tribunal Constitucional, el año 2012. Sin embargo, vemos que en la práctica ello todavía no se respeta, no se acata, ¿no?, incluso por el mismísimo Tribunal Constitucional. No son pocas las oportunidades donde se ha acudido al Tribunal Constitucional sosteniendo o fundamentando recursos relativos a la convencionalidad. Sin embargo, han sido rechazados, ¿no? Ello, digamos, corresponde también una toma de conciencia y punto de agenda para poder desarrollar. Entonces, lo que tenemos también que traer a colación es que, si bien es cierto que la constitucionalidad tiene como punto de origen y sustento la legitimidad, o en este caso la dignidad, en este caso los derechos fundamentales se basan en la dignidad, la convencionalidad no se basa en la dignidad, sino se basa precisamente en el principio pro homine, en el principio pro persona, en darle, en este caso, la mayor protección y la mejor interpretación a la persona. Claramente queda demostrado que la protección que otorga la Convención Americana a través del principio pro homine no solo es distinto a la dignidad, sino que es superior. En ese sentido, corresponde, insistimos, tomar conciencia y darle ese lugar, digamos, que le compete a la convencionalidad por encima de la constitucionalidad.
Pero ¿de dónde podemos señalar, cómo es que podemos o tenemos que entender que la convencionalidad no es justicia y que está por encima de la Constitución? Corresponde, a propósito, haciendo mención a la evolución de los sistemas jurídicos que hemos desarrollado y que le traemos a colación en esta oportunidad. Nosotros consideramos que existen 6 etapas del desarrollo evolutivo de los sistemas jurídicos, no solo de la región, sino a nivel mundial. ¿Y cómo así? Planteamos, por ejemplo, que de las 6 etapas, la primera es el estado de naturaleza, el ojo por ojo, diente por diente, la justicia por mano propia, el estado salvaje. Cada quien ejerce la justicia por mano propia, ¿no? Luego viene la segunda etapa, es la etapa del Estado de Derecho. Ya no es que cada quien hace justicia por mano propia, sino la ley. Ingresa la legalidad, ingresan los códigos. Hasta hace 30 años, por ejemplo, somos testigos de lo que ocurría. Nadie hablaba de la Constitución, nadie hablaba de los derechos fundamentales, todos hablaban de la legalidad, lo que decían los códigos. Incluso siempre la frase era conocida, que decía, yo hago lo que la ley dice, mientras yo haga lo que la ley dice, me encuentro a salvo, soy libre de todo tipo de infracción, de cualquier tipo de, ¿no? ¿Por qué? Porque yo estoy observando lo que dice la ley. Entonces, en esta segunda etapa de la legalidad, del Estado de Derecho, la Constitución estaba ahí, estaba creada, estaba reconocida, pero nadie la entendía, nadie la aplicaba, nadie la reconocía. Y también lo que es oportuno señalar que la Constitución no solamente estaba ausente, sino que el Código Civil hacía las veces de Constitución, porque no había más arriba algo más que el Código Civil. No nos olvidemos que absolutamente todo giraba en torno al Código Civil, al Código Penal y el Código Tributario y todos los otros códigos. Tanto así que, como repetimos, todos los cursos, todos los libros, todos los eventos y todo, absolutamente todo, era a la luz de los códigos. Decía, encuentro, 30 años, congreso, convención, del Código Civil, del Código Penal. Eso ya no existe a la fecha. Eso ya pasó. Porque ahora nos encontramos en la tercera etapa, que es el Estado constitucional, donde ya no existe la legalidad, ya deja de tener vigencia, o si es que tiene vigencia, siempre y cuando abrace el contenido de la Constitución, del espíritu de la Constitución. Entonces, en esta nueva etapa del Estado constitucional de derecho, es que la Constitución política se yergue por encima del sistema jurídico como un nuevo orden de valores. Ya no existe la legalidad, ya no existen los códigos. Existen, reitero, pero en concordancia con lo que dice la Constitución. Entonces, en cada código ahora podemos apreciar una introducción diferente, ¿no? Dice, en el lineamiento contenido, de conformidad al lineamiento contenido en el Estado constitucional de derecho, es que el presente código se alinea en conformidad a los derechos fundamentales que le competen, y ahí empieza. En todos los códigos, ¿eh? Código tributario, penal, administrativo. Entonces es otra etapa. Y también, como habíamos indicado, desaparecen, bueno, lo decimos recién, en esta tercera etapa, desaparecen y dejan de tener vigencia las concebidas ramas jurídicas tradicionales, ¿no? Por ejemplo, deja de tener vigencia el derecho penal, el derecho empresarial, el derecho civil, el derecho tributario y demás. ¿Para qué? Para dar más bien una vigencia nueva, remozada a nuevas ramas del derecho. Estamos hablando del derecho empresarial constitucional, el derecho civil constitucional, el derecho penal constitucional y así, porque todo es transversal. No se puede hablar ya del derecho penal únicamente, tenemos que hablar del derecho penal a la luz de la constitucionalidad, a la luz de los derechos fundamentales. Quien lo hace todavía, quien así lo entiende, está hablando de un sistema jurídico que no existe, de una rama del derecho que ya no esté vigente. Eso, digamos, hay que decirlo, eso es peligroso, porque no olvidemos que cuando, por ejemplo, se toma una responsabilidad a la luz de una ponencia, de una clase, por ejemplo,
existe el efecto multiplicador de un docente. Y no solamente es a una persona, sino que es a 50, 100, no sé cuántos que están presentes y que pueden concebir que todavía ello es así cuando no es, ¿no? Entonces, luego de esa tercera etapa que señalamos, denominada Estado Constitucional de Derecho, vemos a propósito cómo es que la protección de los derechos fundamentales va creciendo, ¿no? Del estado salvaje, del estado de naturaleza, viene el estado de derecho, viene la ley. Pero en la tercera etapa viene la Constitución, hay una protección mayor. Pero es la tercera de 6, es la tercera etapa de 6 etapas. Entonces viene la cuarta etapa, es el estado convencional. El estado convencional de derecho ya no tiene a la Constitución como un nuevo orden de valores, sino a lo que dice la Convención Americana de Derechos Humanos, donde, por ejemplo, se habla de una restauratividad, de una digamos, protección integral, ¿no? Eso se habla, ¿no? Que habla de repente de una interpretación mucho más amplia, ya no basada en la dignidad, sino más bien en principio pro persona, ¿no? Y digamos una protección mayor. Tampoco es justicia, ¿no? Estamos en la cuarta etapa, es el estado convencional. Luego viene el estado restaurativo o restaurador de derecho, donde ya se deja de lado la ley, se deja de lado la Constitución, se deja de lado la convencionalidad o la Convención Americana de Derechos Humanos y se asume como política de Estado rectora y por encima del sistema jurídico la justicia restaurativa, donde le da una mayor protección, le da digamos, una protección integral, se restaura no solamente a la persona, al ofendido, sino a toda la sociedad para que pueda tener, digamos, una situación de reparación, ¿no? Mayúscula. Pero tampoco es justicia. Sostenemos que en una sexta etapa viene el estado de justicia. ¿Y cuál es el estado de justicia? Aquel que tiene los lineamientos que dijo Justiniano en su momento, Justiniano, y que no ha sido superado a la fecha. ¿Qué es la justicia? Es la constante y permanente voluntad de dar a cada quien lo que le corresponde. Y eso no tenemos a la fecha, nunca lo hemos tenido. Dice, sí, vamos a resolver lo que dice la Constitución. ¿Dónde está la Constitución? En el Estado Constitucional. ¿Dónde está el Estado Constitucional? En la tercera etapa. ¿Dónde está el Estado de Justicia? En la sexta. Eso quiere decir que han pasado de miles y miles de años para llegar recién a la tercera etapa, ¿sí? Necesitamos miles de años para llegar a la sexta etapa, ¿sí? Tenemos que esperar miles y miles de años para llegar a la sexta etapa, al estado de justicia, para aspirar a justicia, no. ¿Cómo podemos hacer? Por ejemplo, utilizar el principio de legitimidad, el principio de justeza, el principio de justicia, que está por encima del principio de legalidad, que el principio de constitucionalidad, que el principio de convencionalidad, que el principio de restaurabilidad. Es el principio de justicia, de legitimidad. Y tanto así que, por ejemplo, he oído recientemente un caso de un magistrado arequipeño, en el caso peruano, donde inobservó lo que decía la Constitución, inobservó lo que decía la ley, inobservó lo que decía la convencionalidad, y tanto así que lo denunciaron por prevaricato, porque él se amparó en los principios fundamentales, en la justicia, y salió libre, salió exento de toda culpa. En este caso queda un caso concreto, demostrable, que tranquilamente se puede inobservar todo lo que está vigente hoy, pero sin embargo fundamental desde el punto de vista de la justicia, que es mucho más amplio, mucho más profundo, ¿no? más lejano, digamos, si se quiere, de lo que estamos teniendo a la fecha. Ahora, por otro lado, significa que necesariamente de manera obligatoria estas etapas se van a presentar de manera estanca, de manera definida, separada en cada estado, no. Por ejemplo, en el caso peruano estamos hablando que existen dos etapas a la vez que se encuentran vigentes: el Estado Constitucional de Derecho, pero también de manera incipiente, inicial, el Estado Convencional. El Estado Constitucional, conocido en Brasil como el Estado Democrático de Derecho y conocido en Paraguay como el Estado Social de Derecho, tenemos, por ejemplo, en el caso de Brasil, que tienen 3 etapas del desarrollo de los sistemas jurídicos, del desarrollo evolutivo,
que son vigentes a la fecha, diferente a Perú, que son dos. ¿Y cuáles son esas tres etapas? El Estado constitucional de derecho, el Estado convencional y el Estado restaurador. No olvidemos que Brasil tiene políticas de Estado, de justicia restaurativa, una de las más avanzadas del mundo, que no tenemos en Perú. Ahí a nivel jurisdiccional se aplica la justicia restaurativa de manera bastante ya avanzada, ¿no? Entonces, no quiere decir que por eso desoigan lo que dice el Estado constitucional y tampoco lo que dice la convencionalidad. Pero ya se puede apreciar digamos, esa triada, ¿no?, de tres etapas de la evolución del derecho vigentes al mismo tiempo. Digamos, esos son los estados que hemos denominado mixtos o tutti frutti, ¿no?, que a la vez, digamos, superviven o perviven o existen. Por otro lado, también tenemos que indicar que las sentencias a nivel de control de la convencionalidad también tienen su propia naturaleza, ¿no? Estamos hablando en principio de una sentencia interpretativa a cargo de un tribunal, por ejemplo, donde se puede determinar que existe una validez constitucional en el entendido de darle una interpretación que evite su anulación o su expulsión del ordenamiento jurídico. Entonces, esta sentencia es una sentencia interpretativa que le da digamos, una conformidad de acuerdo al parámetro convencional. Eso en primer término. Es la primer tipo de sentencia a nivel convencional. El segundo tipo de sentencia es la declarativa de inconvencionalidad. Aquí, por ejemplo, lo que se decide es que la norma, digamos, es incompatible con en este caso con lo que son los parámetros de la convencionalidad. Hay una disconformidad y en este caso no queda otra opción que dictar que la sentencia digamos, queda, digamos, sin validez, ¿no? Y la tercera forma también de expedir una sentencia es la relacionada a la desestimatoria de inconvencionalidad. Aparentemente esta decisión a través de esta sentencia es la más cómoda, pero sin embargo no es así, es la menos pacífica, porque al decir, en este caso la magistratura, que una norma no es inconvencional, o sea que no vulnera la convencionalidad, queda digamos, a que la parte afectada pueda no estar de acuerdo y acceder en este caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces tenemos, digamos, ese enfoque, ¿no? No es sencillo decir que una norma no vulnera la inconvencionalidad, es un trabajo doble, triple o, digamos, multiplicado, porque, repetimos, la parte afectada tiene expedito su derecho para poder acudir a la instancia internacional especializada, como es en este caso es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y por otro lado, tenemos que también señalar que, como dijimos, este es un tema aparentemente nuevo, no es nuevo, pero sigue siendo novedoso. Y tanto así que en su momento, hace 5 años, se discutía, aunque parezca mentira ahora, se discutía y se decía, básicamente por una desinformación, se decía, por ejemplo, que de ninguna manera la convencionalidad tenía por misión salvaguardar un estándar mínimo de protección de derechos fundamentales de los estados parte, y que tampoco la convencionalidad estaba por encima de la constitucionalidad. Entonces, aunque parezca risible, pero así se hablaba, así se discutía en los eventos, ahí están los libros, en este caso los libros colectivos, producciones de ese entonces, que se hablaba así. Pero también se hablaba en el sentido de tener a bien señalar, por ejemplo, que decían, bueno, finalmente lo que dice la Corte habrá que acatar, pero no las opiniones consultivas. También equivocados estaban, porque ha dicho bien claramente la Corte que las opiniones consultivas también son vinculantes. No es simplemente una opinión, sino que también tiene un carácter vinculante. Y es más, si
analizamos el enfoque, que la naturaleza de la convencionalidad, también tenemos que entender que no es, también lo ha dicho la Corte, que no solamente los que acatan o se someten a la Corte, aquellos que han aprobado de manera estricta, específica, o han firmado, o se han adherido, o han ratificado lo que señala la Convención Americana de Derechos Humanos. No. ¿Quiénes son aquellos estados que se someten a la Corte? A la convencionalidad. Son aquellos que han firmado cualquier otro tratado internacional de derechos humanos. Eso también es una novedad. Es algo que supuestamente no se maneja, no se sabe, pero es algo concreto. Entonces, aquellos que dicen, bueno, este país no ha firmado, no es signante, no ha ratificado lo que dice la Convención Americana, entonces la Corte acá nada tiene que hacer. Mentira. Porque sí, eventualmente ha podido firmar o ratificar algún otro tratado o convención de derechos humanos, y lo cual lo habilita para someterse a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Acá vamos a tener ya un ligero inicio en lo que corresponde al señalamiento de culpabilidad, al banquillo de los acusados, a la Convención Americana, al derecho convencional, a la Corte Interamericana, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Cómo así? No olvidemos que para agotar la vía interna de cada país se requiere un aproximado de 10 años. ¿Cómo es que la Corte tiene a bien demorarse 20 años en promedio de expedir una sentencia? Pero no solamente eso, sino cómo es que la Corte puede determinar que, por ejemplo, hay un juicio que devino pues en nulo. Boa tarde, desculpe, tivemos problema de conexão e estamos voltando com a grandiosa palestra de Dr. Jorge. Muchísimas gracias, apreciada doctora. Continuamos. Estábamos indicando que, digamos, lo concerniente ya al tema de la acusación que le formulamos al Estado convencional o al derecho convencional, o específicamente a la actuación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en tanto no cumple el objetivo o la quintesencia por la que fue creada. Por ello lo sentamos en el banquillo de los acusados. ¿Y por qué? Por ejemplo, cuando somos conscientes que en algunas o no pocas sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos se señala que el juicio, por haber incurrido en nulidad, por ejemplo, tiene que retrotraerse hasta el momento que se generó la nulidad, que se generó la misma. Pero no olvidemos que para ello han transcurrido 40 años. Ya más adelante lo vamos a especificar cómo así. La pregunta es, ¿hay alguno más de uno de los que estaban formando parte del proceso que ya falleció en el transcurso? ¿Cómo es que lo van a revivir después de haber muerto para que asista a esta continuación del proceso? ¿Cómo es que van a resarcir de sus derechos fundamentales a alguien que ya no está vivo? ¿Cuál es la naturaleza? ¿Cuál es la utilidad? ¿Cuál es la legitimidad que se le otorga al tribunal, en este caso la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando la mismísima Corte Interamericana de Derechos Humanos vulnera los derechos? Dice, por ejemplo, que se ha vulnerado el derecho al debido proceso, el derecho a la celeridad, pero la mismísima Corte Interamericana de Derechos Humanos lo está vulnerando también. ¿Cuánto tiempo le ha tomado a la jurisdicción interna vulnerar esos derechos? 10 años en promedio. 10 años que le toma al justiciable agotar la vía interna. ¿Cuánto tiempo le toma a la Corte Interamericana para hacer lo mismo y más y peor? 30 años en promedio. Entonces queda clarísimo de lo que estamos hablando, que es una vulneración mayúscula. Entonces el remedio termina siendo peor que la enfermedad.
acudir a la vía internacional, a la jurisdicción internacional en derechos humanos, como es la Corte Interamericana, no sería necesariamente la mejor opción. ¿Para qué? Para que la tercera o segunda generación de quienes accionan vean los resultados y de repente los resultados en el límite que le corresponde a la convencionalidad, es decir, a la cuarta etapa de la evolución de un sistema jurídico. Tampoco le van a dar justicia, claro, claramente. Le van a decir, te damos esta sentencia en el caso de que tengas la razón, pero de conformidad a lo que dice la convención. Y la convención es la cuarta etapa, de 6. Y lo que tú buscas es la sexta. Te equivocaste, porque acá no vamos a darte la razón en razón a la justicia, sino de conformidad a lo que dice la Convención Americana, que es el derecho convencional, que es el control convencional, el examen de la convencionalidad y demás. Por otro lado, también no se ha especificado, por ejemplo, como habíamos indicado, cuáles son las sanciones por parte de la Corte. ¿A quiénes? A los magistrados, al Estado, que han tenido pues también vulnerar los derechos fundamentales de los justiciables y que ha generado que los mismos acudan hacia la Corte en, solicitud de que sus derechos se vean, subsanados, ¿no? Reparados. Pero a propósito también, ya a manera de ingresar a otro escenario, amerita también señalar que es importante considerar que, digamos, necesariamente se tiene que entender que la Corte está por encima de la jurisdicción interna. Entonces viene la constitucionalidad y luego el Estado convencional, la convencionalidad. Al margen de, como dijimos al inicio, se haya señalado en más de una oportunidad que en vista que la convencionalidad se origina en la constitución política de cada país, la convencionalidad simplemente es una manifestación de la constitucionalidad. Pero hemos indicado que en el momento de la ejecución, de la puesta en funcionamiento de la Corte Interamericana, del sistema interamericano, de la Comisión y de la vigencia de la Convención, queda completamente demostrado que por más que la Convención o la convencionalidad se origine en la Constitución, finalmente se ubica por encima de la Constitución. ¿Y cómo así? A través, por ejemplo, de las sentencias, a través de las opiniones consultivas, donde se le exige al Estado parte, se le dice de una manera, digamos, imperativa, es vinculante lo resuelto, y entonces al momento que hay una entidad, hay una jerarquía que le dice que es vinculante, que se le exige el cumplimiento, le corresponde la superioridad, obvio. No puede haber un grado inferior que le exija a un grado superior, no lo podría hacer. Entonces queda bastante claro, por ejemplo, lo relacionado, como dijimos, al tema de la superioridad, de la convencionalidad, pero sin embargo lejano todavía de la justicia. También tenemos que indicar que lo relacionado a un tema, digamos, cercano a la justicia, que es el tema de la justicia propiamente dicha, de la sexta etapa, que es en este caso el derecho o el estado de justicia, la anterior etapa, la penúltima, la quinta, que es el estado restaurador, donde aparentemente se llega, ¿no?, a un nivel muy superior. ¿Y cómo así? Por ejemplo, vamos a graficar cómo opera la justicia restaurativa. No estamos en contra, no queremos desnaturalizar, no queremos rechazar, ni queremos tampoco, quitarle el valor. Solamente vamos a plasmar cómo opera y cómo no es justicia, cómo es así que no le da la protección suficiente. En el estado de justicia, en el estado restaurativo, donde prima la justicia restaurativa, se hace un análisis interdisciplinario de la problemática y entonces no solamente se aborda a través de un programa de restauración, de justicia restaurativa que puede durar 8 meses, no solamente al victimario y a la víctima, sino que se reúnen ahí a los demás, ¿no?, los familiares, a todos los que han supuestamente podido ser afectados, absolutamente todos. Estamos hablando de un promedio de repente de 20 personas.
se restaura, se hace un trabajo de concientización, de capacitación, tanto así que el afectado y en este caso el sujeto activo y el sujeto pasivo se perdonan, aceptan las disculpas, llegan a ser incluso amigos. Pero ¿dónde está el gran problema? Que se hace de una manera tan subjetiva que la persona, el ofendido, ¿no? Ahí se habla de ofensor y ofendido, de ahí se empieza, no se habla de víctima y victimario. Entonces, ¿qué sucede? Se concientiza tanto el tema de la subjetividad y del perdón que la persona dice, bueno, yo renuncio en cierta forma a mi derecho, me conformo con que quien me agredió me pide disculpas de corazón. Y además está demostrado que no hay reincidencia. Entonces se repara el daño y entonces se procura la paz social. Pero no olvidemos que a esa persona nadie le va a devolver lo que la persona ofensora no le devolvió. Le va a decir, bueno, tú me robaste, vamos a decir, ¿ya? $5,000. Me pediste perdón, yo te perdoné, me siento muy bien, pero solamente me diste $1,000, me debes 4,000. ¿Quién me debe devolver esos 4,000? ¿El Estado? ¿El magistrado? ¿Tú? No, porque finalmente ya eres mi amigo. Ya eres mi amigo, ya hemos subsanado, hemos dejado eso a un costado. La pregunta es, ¿eso es justicia? No. Porque finalmente la persona dice, a mí me robaron $5,000, me tienen que devolver mis $5,000. Eso es lo menos que uno puede aceptar. Claro. Y ahora, no de acá a 40 años. Entonces, esa es la gran diferencia de lo que sostiene la justicia restaurativa y que finalmente no es justicia y que a propósito no podemos pretender hablar de justicia privada, justicia legal, justicia constitucional, justicia convencional, justicia restaurativa. No, porque solo existe una sola justicia en estricto sentido, que es la de la sexta etapa, que es el Estado de Justicia, que reza lo señalado por Justiniano, como habíamos señalado. Pero también, por otro lado, es importante entender que no es suficiente decir que por ingresar a una tercera etapa como la actual, que es el Estado constitucional, y que la Constitución se lleve con un nuevo orden de valores por encima del sistema jurídico, y ya ingresamos a un Estado constitucional. No. ¿Qué queremos decir? Que para ingresar a un Estado constitucional se requieren unos presupuestos, unos requisitos, que en este caso el jurista italiano Riccardo Guastini se ha encargado de establecer. Y los traemos a colación de manera rapidísima. En principio, señala que deben configurarse la totalidad de estos requisitos para que se pueda hablar de una constitución o de configuración, de un Estado constitucional de derecho. Estamos hablando en principio de la existencia de una constitución rígida, estamos hablando de una garantía jurisdiccional de la Constitución, de una aplicación directa de la Constitución, de una fuerza vinculante de la Constitución, de la sobreinterpretación de la Constitución, de la interpretación conforme a la Constitución, de la influencia de la Constitución en el debate político, y en último momento, como lo había señalado el profesor Celestino de la Arenal, decía que había un requisito adicional que era la circularidad de la integración normativa. A propósito, ello tomamos nosotros para poder fundamentar cuáles serían los requisitos constitutivos para que se pueda configurar ya no un Estado constitucional, sino un Estado convencional. Señalamos que son los mismos, sin embargo, le adicionamos el relacionado a la aplicación difusa y externa y concentrada de la convencionalidad. Tanto así que cuando hablamos del bloque de convencionalidad, no podemos hablar de un bloque de constitucionalidad, porque lo incluye. Entonces, simplemente decimos, cuando decimos el bloque de constitucionalidad, ¿cuál es el bloque de constitucionalidad? La Constitución y sus normas de desarrollo. ¿Cuál es el bloque de convencionalidad? La Convención Americana y sus normas de desarrollo. Una de ellas es la Constitución. Entonces, la convencionalidad abraza a la constitucionalidad dentro de lo que es la gradualidad, porque repetimos, la convencionalidad está por encima de la constitucionalidad.
Pero por otro lado, no debemos digamos, dejar de lado el tema importantísimo que abraza Guastini, donde señala dentro de uno de los requisitos que es la aplicación directa de la Constitución. ¿Y a qué vamos? A que en este sentido es importante desarrollar que solo algunos países establecen de manera específica, digamos, tener este requisito de la aplicación directa de la Constitución, no todos. Y si es así, entonces sostenemos que aquellos que no lo tienen, porque solamente tienen como 4, Bolivia, Ecuador, Perú, entre otros, los demás no tienen un Estado constitucional de derecho. No lo tienen. A ese Estado constitucional de derecho lo hemos denominado cuasi Estado constitucional de derecho. Y es peligroso porque no olvidemos que a la luz de una supuesta democracia se vienen vulnerando multiplicidad de derechos fundamentales. Obviamente la idea es que se proporcione y se dé digamos, esa naturaleza completa, que se le dé ese requisito adicional a todas las constituciones para que, o ordenamientos jurídicos, para que puedan ser tales. Porque, ¿de qué nos sirve una constitución política que no se puede aplicar de manera directa? Para nada. Queda ahí, ¿no? Incluso en su momento, Karl Lowenstein señaló acerca de las constituciones nominativas, ¿no? Donde decía que ¿de qué sirve una constitución que no se aplica? Esto es peor, porque ¿de qué sirve una constitución que no se puede aplicar? Entonces, eso, digamos, también para traer a colación. Como habíamos indicado, el tema de la convencionalidad tiene un retraso de 40 años y, digamos, al respecto podemos considerar que es oportuno la concientización, la armonización y el entendimiento, no solamente de lo que dice la norma, sino también las propias instituciones que conforman el sistema interamericano de derechos fundamentales, derechos humanos, en el entendido del principio de si yo quiero que los países parte asuman o hagan o, digamos, obedezcan lo que yo como Corte Interamericana, por ejemplo, decido, ¿qué me corresponde hacer? Ordenarme. Dice, me ordeno para que te ordenes. Por ejemplo, deben haber el diálogo en este caso, del jurisdiccional, ¿no? de la judicatura interna y externa, que puedan tener esa conversación entre de la Corte y la Comisión, entre la Corte y los Estados parte, a nivel jurisdiccional de sus decisiones, para efectos que haya un acercamiento, y lejos de una rivalidad o lucha de poderes, sino más bien un consenso, ¿no? Y que puedan entender que este tipo de situaciones no van por el tema de la autonomía, sino más bien por el tema de identificación de los derechos fundamentales, que va específicamente en protección en este caso, de una mejor protección de los derechos fundamentales de las personas de los estados partes, de los ciudadanos, ¿no? Y a propósito, ya aterrizamos de manera específica a lo que es el enfoque de cómo es que nosotros sostenemos que la convencionalidad se va al banquillo de los acusados, porque es importante analizar bajo dos perspectivas el funcionamiento de la Corte. En principio, de cuánto tiempo le toma a la Corte expedir una sentencia y cuánto tiempo le toma ejecutar. Como habíamos indicado, hay situaciones que han determinado que la Corte le toma hasta 20 años para expedir una sentencia y hasta 10 años para ejecutar. Si le tomamos en cuenta o le sumamos los 10 años que le ha tomado al justiciable agotar la vía interna de su país, estamos hablando de 40 años. Entonces, ¿cómo es que la Corte, digamos, ofrece ese servicio de protección cuando, lejos de reparar lo que ha pasado en 10 años, en 30 años se encarga de empeorar? Y no estamos hablando de poca cosa, como dijimos en principio, no corresponde esperar tanto tiempo, no corresponde esperar esas sentencias de 500 páginas. Somos testigos que no sé qué tanto se enfrascan en desarrollar, en interpretar, cuando al final se extravían en una situación absolutamente descolocada, que no está acorde con sus funciones.
Y no olvidemos que, como dijimos, que el grado de protección que ofrece en este caso el sistema interamericano de derechos humanos o la Corte, no es justicia, es un grado de protección que es equivalente a la tercera etapa de evolución de los sistemas jurídicos. O la cuarta, ¿no? En este caso estamos hablando del Estado convencional, ¿no? De la convencionalidad. Pero también es importante sostener que más allá de, digamos, de lo que hemos señalado, las objeciones, o sea, lo que planteamos, lo que estamos en desacuerdo, lo que hemos concluido luego de haber analizado cuál es el accionar de la Corte, se basa específicamente en que largamente, digamos, desnaturaliza su objetivo de creación. No se ha creado la Corte para que se demore 30 años en resolver un caso, y más aún estando en una etapa que es lejana a la justicia. Tampoco se ha creado la Corte para que, digamos, haga o, digamos, caso omiso a los reclamos en el entendido de que tiene que esperar el justicial a lo que resuelva la Corte. Y finalmente, no olvidemos que la propia Corte ha reconocido recientemente, ha hecho un mea culpa, eh, señalando que tiene un retraso serio desde la década de los 90, estamos hablando 2000, 2020, casi de 30 años de retraso, y que no lo ha podido negar. Y es así que ha creado un plan estratégico desde 2017 a 2021 para poderse poner al día y a tiempo respecto de lo que estaba ocurriendo. Pero más allá de todo ello, de la capacitación, de la concientización, en este caso de los magistrados, de los actores de la Administración de Justicia, en el entendido que tienen que tomar en cuenta de cuál es el significado, cuál es la jerarquía, cuál es la necesidad de acatar lo que dice la Corte, no habría necesidad de ir tampoco a la Corte si es que los jueces o la magistratura interna de cada país hiciese lo que tiene que hacer, nadie tendría por qué acudir a la Corte. También eso es un punto a tomar en cuenta. Pero también es importante traer a colación que no se trata de sencillamente señalar que, digamos, hay un tema que la Corte, digamos, vulnera de una manera mayúscula lo relacionado o lo resuelto por los países o por los estados parte, sino que estamos hablando claramente de una vulneración gravísima y sistemática de los derechos fundamentales. Y específicamente, por ejemplo, nos tenemos que referir a lo concerniente a la vulneración del debido proceso, a la vulneración del principio de celeridad, del principio en este caso, de lo que es la protección a digamos, al principio de sociabilización, al principio de justicia, al principio de contar con el tema de la defensa, o sobre todo del, de lo que corresponde al principio de la presunción de inocencia, por ejemplo. ¿Cómo es posible que una persona en el transcurso o en el interés de defender su principio de la presunción de inocencia tenga que esperar tanto tiempo? Nadie puede permanecer humanamente 30 o 40 años bajo sospecha de ser culpable. Y peor aún, cuando lejos de repente de dar la razón, no le dan la misma. Entonces continúa por décadas y décadas y décadas, algo que pudo haber tranquilamente haberse subsanado y haberse llevado a cabo en observancia, repetimos, de los derechos fundamentales, en este caso sobre todo si estamos hablando de lo que corresponde al accionamiento o digamos, al tener acceso a la administración de justicia. ¿Qué tipo de acceso se puede, digamos, considerar aquel que simplemente le dicen ingresas a esta etapa contencioso administrativo, contencioso internacional a nivel de derechos fundamentales, pero sin embargo no se puede saber si ello en principio podrá tener una atención oportuna, pero además una atención fundada en lo que corresponde a lo que le corresponde o la que le compete en este caso, a la Corte Interamericana. Tanto así que, como habíamos indicado,
corresponde no solamente observar desde el punto de vista de los justiciables, sino también de los propios estados parte, para efectos de que no se hagan simplemente el tema de no corresponda o no, digamos, no hagan fuerza común o en todo caso no hagan resistencia al acatar lo dispuesto en las sentencias de la Corte, sino también en reclamar, porque para eso crearon. Los estados partes han creado la Corte para que les ayuden a ellos a, digamos, a estar en sintonía con la vulneración, con la salvaguarda de los derechos fundamentales. Si es que la Corte no hace su trabajo, lo menos que le corresponde hacer a los estados parte es reclamar. Eso todavía no ha ocurrido. Claro que debería ocurrir, ¿no? Es lo que corresponde, ¿no? Porque la Corte en este momento es maltratada, es ninguneada y prácticamente dejada de lado, porque como dijimos, se cree equivocadamente que lo que dice la Corte, lo que dice la convencionalidad, es algo que no está pues de repente en el libre albedrío, de que de repente puedan considerar los estados parte llevar a cabo, y si es que lo llevan a cabo, le toman su tiempo, puede ser hasta 10 años, ¿no? Y entonces de eso tampoco se trata, ¿no? Corresponde también indicar que este tipo de situaciones elementales debería ser reconocimiento de la totalidad de la población, en el entendido que estamos hablando de derechos fundamentales, estamos hablando de salvaguarda, de protección de derechos humanos, estamos hablando de situación que le compete absolutamente a todas las personas, y no solamente a los abogados, no solamente a los actores de la Administración de Justicia. En ese sentido, quedamos muy honrados de haber podido participar en este gran evento y quedamos a su consideración para las preguntas que puedan formular. Muchísimas gracias. Nós que agradecemos, professor Jorge, por essa brilhante aula, né? O senhor trouxe tantos temas relevantes, instigantes e que merecem um olhar mais acurado, né, do jurista, do pesquisador, né? O senhor falando do tempo, né, do tempo de análise, né, pela Corte. E aí lembrou uma fala de Rui Barbosa, que está lá na Oração dos Moços, né? Uma justiça que tarda não é justiça, mas sim uma injustiça manifesta e qualificada, né? E me parece muito atual dentro da sua fala, né, essa expressão de Rui Barbosa, né, um coautor da Constituição da República do Brasil de 1891, representante do Brasil na Conferência de Haia, né, segunda Conferência de Paz em Haia, né, um nome importante brasileiro, né, dentro desse universo, né, de discussão mundial pela paz e a importância das cortes. Também me chamou a atenção aqui a sua fala sobre justiça restaurativa. Quero dizer, professor Jorge, que a minha colega, que é a professora Lenice, é uma pesquisadora nessa área, né? Certamente ela ficou assim, bem emocionada de ter a justiça restaurativa, né? Essa referência que o senhor fez, né? Certamente ela deve ter algumas considerações a respeito disso, porque é uma especialista na temática e por isso também, né, a convidei para estar junto, né, porque eu sei que o senhor transita muito sobre a questão de justiça no âmbito penal, né, e eu acho que esse é um grande desafio para nós juristas, apontar caminhos para reduzir esse tempo de concretização da justiça, né, há um déficit de entrega, de concretização de direitos fundamentais que passa por aí, né? Passa por essa inércia ou por uma certa acomodação dos órgãos que têm o dever de implementar a justiça, né? Professora Lenice, desculpa, né, eu interrompi assim, né, eu sei que a senhora está conduzindo os trabalhos, né, mas fiz questão de fazer essa referência, porque a senhora é uma entusiasta da justiça restaurativa, e quero lembrar a todos que estão nos assistindo que nós estamos com inscrições abertas para o nosso programa de mestrado, e a aula do professor Jorge hoje trouxe tantos temas, aquele que está ainda em dúvida, né, do que propor para investigar no programa de mestrado, o professor Jorge deu uma lista imensa aí, né, de situações que merecem esse olhar mais acurado do jurista, né, professor Lenice?
Sim, professor Jorge, né, concordo com o Marcelino, a sua aula foi espetacular, foi muito boa. Como é bom aprender, né? Aprender direito constitucional, direitos humanos e todo o tema que o senhor abordou. É, quando o professor Marcelino comentou da questão do tempo, né, do tempo da corte, né, o senhor comenta também na sua palestra de 30 anos, né, para a corte se manifestar, né, 20 anos para uma sentença e mais 10 anos para executar. Nós lembramos, professor Jorge, de uma denúncia de violência doméstica da Maria da Penha aqui no Brasil, o senhor deve ter acompanhado, né? Que após 19 anos a corte, né, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos emitiu um relatório, né, ao Brasil, né, para tomar providências. Então, assim, né, a gente acompanha essa demora, né, da corte em manifestações, né, em temas tão importantes quanto violência doméstica, violência à mulher, né, que a corte se manifestou. Também vemos também a questão de várias denúncias, doutor Jorge, né, de racismo também, comunicados à corte interamericana também, né, que precisa se manifestar também, é necessário se manifestar contra o racismo, que cresce, né, eu acho que é muito crescente, né, e muito grandioso em países colonizados, né, e também é importante também a corte se manifestar também quanto à questão dos horrores dos cárceres, né, brasileiros e também de toda a América Latina, né, situações totalmente degradantes, desumanas, né, descumprimentos de leis, né, do próprio país, né, e que trazem realmente, né, um pedido, um socorro de uma convenção, né, uma Corte Interamericana de Direitos Humanos, né, para se manifestar. Então, a gente vê que nós precisamos muito mesmo, né, da questão desse tempo, né, precisamos diminuir esse tempo. Mas, professor Jorge, quando o senhor fala da justiça restaurativa, é um tema que aqui no Brasil ele tem tomado muita discussão, porque, né, talvez não diferente do Peru, né, o Brasil ele tem um modelo de processo penal inquisitorial, onde a vítima fica alheia ao processo, né? Então nós temos um modelo de direito penal punitivista, onde tem a intenção, né, de cumprimento de pena, e somente isso, né? Então nós vemos que na maioria dos processos, como o senhor colocou na sua aula, a vítima não é restabelecida dos seus danos, né? E que talvez a justiça restaurativa seria um modo, né? Seria uma justiça muito mais consciente, né? De trazer o afetado e a vítima, né? Com o perdão, com a restauração dos danos, né? E creio eu que, né, vendo outros modelos de justiça restaurativa em outros países do mundo, que a reincidência é muito menor também. A reincidência é menor e a vítima é trazida para dentro do processo. A vítima é trazida, né, para dentro, para até poder entender, né, o que é um processo criminal e como ela se manifesta, né, e como ela pode ser ressarcida, né. Mas assim, ainda no Brasil nós temos ainda uma dificuldade quanto à legislação, porque pelo nosso Código de Processo Penal, o Ministério Público, o órgão da Justiça onde denuncia, ele vige um princípio da indisponibilidade da ação penal. Então, mesmo a vítima, né, se dando por ressarcida de um crime de furto, né, que não tem violência, por exemplo, né, o Ministério Público ele é obrigado a oferecer a denúncia, né. Então, nós vemos ainda que nós temos ainda barreiras legais dentro da justiça brasileira para aceitar esse modelo de justiça restaurativa que parece, em alguns momentos, muito mais reparador, né, e muito mais, talvez, próximo daquela sexta fase que o senhor coloca para nós hoje, né, do que seria a justiça mesmo, né, o que seria a justiça. Então, nesse modelo que a gente tenta buscar, né, uma justiça restaurativa em cima de um estado de justiça, com um princípio de justiça acima da legalidade, né, como o senhor colocou, acima da legalidade, né? Então, acho que esse seria assim mais ou menos, né, o que vivenciamos no Brasil muitas angústias que o senhor convive também no seu país, né? Então, essa é a nossa angústia também. Eu não sei
Doutor Jorge, se o senhor quer complementar algo da minha fala? Porque eu tenho uma pergunta depois de uma mestranda para fazê-lo também. Sí, por supuesto, le agradezco en este caso al doctor Marcelino y a su persona, doctora Denise, los comentarios importantes que han formulado, y en ese sentido sí quería hacer una pequeña acotación en lo relacionado a la justicia restaurativa, que cala muy hondo en la víctima en el sentido de la postergación histórica que ha tenido por parte del Estado, como usted bien ha señalado. El Estado equivocadamente asume la situación de víctima cuando no le corresponde. Sim. Por ejemplo, cuando le dice la otra parte, ya, tienes que pagar una indemnización al Estado, pero la víctima queda desprotegida, ¿no? Entonces, encarcelan digamos, al victimario, pero los que están de su lado continúan persiguiendo a la víctima. Entonces es una situación que no acaba. Termina el proceso, pero no termina el caso, no termina la pacificación. Por ello es que, al margen de que hay una, digamos, restauración bastante saludable y plausible, y por eso está la justicia restaurativa o el Estado restaurador muy cercano a la justicia propiamente dicha, es que la víctima dice, finalmente se acordaron de mí, ¿no? Finalmente entendió, en este caso, el victimario, que no es correcto lo que hizo, ¿no? Que también se rebaja como persona y me pide disculpas, ¿no? Pero insisto, no tengo intención de desacreditar, ¿no? Descalificar a la justicia restaurativa, simplemente decir que es justicia restaurativa, es un Estado restaurador, es muy superior al Estado constitucional, pero no es justicia totalmente dicha porque, o de manera estricta, porque como había señalado, por más que la víctima diga, bueno, yo me doy por subsanado, me doy por resarcido, ¿no? Porque el victimario me ha pedido disculpas, es más, y es mi amigo. No me interesa, que no me pague nada por último, pero ya eso ya pasó, ya no hay conflicto, ya no hay problema, ya me siento bien. Está perfecto, pero ello no quita que lo que le quitaron no le devolvieron. Entonces, eso que le falta se obtiene con el estado de justicia. É. Concordo plenamente, doutor Jorge. Acho que esse é o caminho mesmo, né? Doutor Jorge, eu tenho uma pergunta de uma mestranda aqui do nosso programa de mestrado em Direito. A mestranda é Gardênia. Ela pergunta: a gestão da Covid, né, vem suscitando denúncias de governantes por crimes contra a humanidade. No Brasil, houve há pouco conclusão de uma CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, pelo parlamento, que apontou a responsabilidade do presidente e outros gestores públicos pelas mortes. Considerando esse contexto, como o senhor enxerga o poder de atuação dos atores de proteção interamericana de direitos humanos para efetivamente punir os responsáveis? Perfecto. Lo que plantea la doctora, agradezco la intervención, es un caso lacerante, muy, muy preocupante, que no solamente o compete a Brasil, sino también a Venezuela, por ejemplo, a Cuba, y donde se llevan a cabo vulneraciones gravísimas, pero ya esto ya atañe a lo que corresponde a la responsabilidad de los estados, de manera penal. Gravísima, y que compete a su vez ya en este caso el conocimiento de la Corte Penal Internacional. A propósito, he tenido, digamos, información reciente que necesito ampliar, que la misma estaría por intervenir el gobierno de Maduro, ¿no? De Nicolás Maduro en Venezuela, y que no sería tan cierto eso de que finalmente cada presidente hace, ¿no? Digamos, cada vulneración se queda en el poder eternamente y eso nadie lo puede detener, sino más bien finalmente estarían asumiendo su rol, en este caso las instituciones para las cuales han sido creadas, ¿no? En este caso la Corte Penal Internacional o la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entiendo que
en este caso de la Corte, tiene sus propios procesos, tiene sus propias instancias y plazos que mal haría yo en señalar al respecto, ¿no? Algo que no lo he manejado, ¿no? Pero en lo que corresponde a derechos fundamentales, corre por cuenta directa del afectado, ¿no? Y que tenga que estar dispuesto, como repetimos, a sostener y digamos, a poder soportar el principio de economía, ¿no? Dinero, tiempo y esfuerzo por tantos años, ¿no? Y dicho sea de paso, la propia concepción a propósito de la Corte y del sistema interamericano es absolutamente improbable, que no se ajuste a la realidad. No olvidemos que esas vulneraciones de derechos fundamentales que se dan en cada estado parte, que dejan muchas veces en la miseria a una persona, a una familia que ha estado 10 años litigando en contra del Estado para que no le dé la razón, ¿cómo es que con qué dinero va a afrontar, por ejemplo, un proceso que dure 30 años? Tendría que ir a una ONG, ¿no es cierto? Alguien que lo subvencione, alguien que se esté dedicando a eso. Si sabemos muy, también por otro lado, de manera muy cierta, que la principal preocupación de una persona no tanto es que se le reconozcan sus derechos fundamentales. La preocupación de una persona común es tener lo mínimo, trabajo, por ejemplo, salud, y si es que no tiene eso, no va a poder dedicarse a otras cosas, ¿no? Entonces, implica pues un esfuerzo mayúsculo, ¿no? Un respaldo que no todos tienen. Entonces, ¿de qué sirve esa creación de la Corte, del sistema interamericano, cuando no todos pueden acceder? Tantas personas que ven vulnerados sus derechos y simplemente ahí quedan, ni siquiera van al Poder Judicial de cada país, lo dejan ahí, porque no están en las condiciones de poder, como decíamos, de poder soportar o afrontar un proceso tanto interno como internacional, ¿no? Sim, doutor Jorge, tenho mais uma pergunta ainda. Acho que agora é a última. Você deve estar cansado já, né? Mas vamos lá. Pergunta muito importante também. É da professora Helena, é professora doutora do nosso mestrado em Direito, aqui da Universidade Regional de Blumenau. E ela pergunta quando o senhor falou sobre justiça restaurativa, né? Sobre a questão do pedido de perdão. Ela coloca se o pedido de perdão não seria apenas retórico, que não satisfazem o ofendido e nem afetam diretamente o ofendido, provocando uma mudança de atitude, ou seja, mantenha sua conduta. Por supuesto, agradezco la pregunta importante porque no quiere decir que porque los estudios hayan demostrado que la justicia restaurativa asegura necesariamente que ofendido y ofensor, a la luz de un asesoramiento y un programa ¿no? restauratividad de 8 meses y una multiplicidad de profesionales les dan a entender que no es lo correcto, ¿no? Tanto a uno u a otro, no implica necesariamente en el 100% de los casos que la víctima diga, bueno, yo me doy por satisfecho, ¿no? Por resarcido, y entonces la justicia restaurativa es lo mejor. No necesariamente, como lo dice precisamente de manera acertada la doctora que formula la pregunta, esa es, digamos, una brecha, un punto que también hace y pone, digamos, en evidencia a la justicia restaurativa, que muy buena que pueda ser, que muy avanzada, muy por encima de la convencionalidad y de la constitucionalidad que pueda estar, y de hecho está, no significa que es algo acabado, que solamente se puede lograr con, en este caso, la justicia propiamente dicha que corresponde a la sexta etapa. Ok, certo. Doutor Jorge, acho que não temos mais pergunta e também pelo adiantado da hora também, mas eu quero dizer que foi uma grata satisfação, né, tê-lo nessa tarde de hoje aqui no programa de pós-graduação em Direito da Universidade Regional de Blumenau, né? Esperamos poder mantê-lo, né, manter vínculos com o senhor, né, e poder continuar a nossa conversa, né? Eu acho que a tarde foi muito produtiva, né? Acredito, pelo menos para mim, né, mas acredito que para os demais também, né? Aprendemos muito com a sua aula, né? Todo
essa explanação quanto à corte, quanto aos direitos humanos, a diferenciação com direitos fundamentais, justiça restaurativa, né? Tudo isso contribuiu muito, e creio também que para os nossos mestrandos, que também temos linhas que têm aderência também com a sua fala de hoje, né? Então, eu já, de antemão, quero dizer que estou muito feliz, né, com a sua presença, e agradecer ao professor Marcelino pelo convite de poder estar junto, né, nesse momento de hoje. Professor Marcelino, muito obrigada pela grandiosa experiência, oportunidade de estar aqui, de conhecer o Dr. Jorge e seu vasto conhecimento, né, na área do direito. Professora Lenice, eu agradeço a sua colaboração aqui nesse espaço. E, caro amigo Jorge, muito, muito, muito obrigado, né, por sua disponibilidade em estar aqui conosco, né, nos auxiliando aqui, né, em estabelecer essas discussões com os nossos mestrandos, o nosso público. Espero que logo em seguida a gente possa tê-lo aqui presencialmente num evento, numa oficina, né? Será uma enorme honra, um grande prazer. E já quero, meu amigo, deixar um convite aqui. Há pouco tempo houve uma pergunta da professora Helena. A professora Helena, a professora Kátia e eu estamos organizando uma obra sobre justiça e que vamos publicar já em fevereiro do ano que vem. Então fica o convite também para o senhor encaminhar, né, se desejar, assim, um texto envolvendo justiça, que com certeza será uma honra para nós publicá-lo, né, em nossa obra. Muito obrigado, um grande abraço desde o sul do Brasil, né, e aos que estão nos assistindo, né, dizer que estão abertas ainda as inscrições para o nosso processo seletivo discente para a próxima turma do mestrado, né, que venham com a gente aqui estabelecer essas discussões, né, e essas parcerias como essa de hoje com um palestrante, né, de renome internacional como o professor Jorge. Obrigado, professor Jorge. Muchísimas gracias, muy honrado y agradecido, muy emocionado por su generosidad amplia, mucha, digamos, se puede manifestar un desprendimiento muy claro que la verdad me rebalsa, me emociona mucho. Yo les agradezco muchísimo, apreciado doctor Marcelino, accedo y su invitación también, apreciada doctora Lenice, y también los invito a que puedan tener a bien enviar los trabajos de autoría, entonces puedan ser incorporados a algunas obras colectivas sobre derechos fundamentales que estoy dirigiendo. Vamos por la tercera, son 7. Pueden, digamos, enviar, puede ser en portugués, ¿no?, en inglés, en italiano, en castellano. Con el mayor gusto pues, estaré pues acogiendo, incorporando. Estamos muy honrados de contar con su participación y reitero mi agradecimiento infinito y siempre a su disposición para cuando lo consideren. Grande abraço, obrigado a